Y el título de la predicación está ahí, el devocional diario y el día de reposo. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos meditar en dos prácticas indispensables para poder tener esa espiritualidad emocionalmente sana para la vida de cada uno de nosotros, y que deben de ser practicadas como un buen hábito, más bien, creo yo, como el mejor hábito de nuestras vidas. Dos cosas que tienes tú que hacer: tu devocional diario y practicar el día de reposo. ¿Me pones la siguiente, por favor? Fíjate bien, el devocional diario y el día de reposo, ahí como lo dice en la filmina, son sogas, son lazos de amor que nos llevan de regreso a Dios en las tormentas de la vida. Por eso estábamos haciendo el canto de maestros encrespan las aguas. Y cada uno de nosotros, hermanos, a veces también pasamos como los discípulos que estaban en el mar temiendo por su muerte. Se encrespan las aguas a nuestro alrededor en muchas ocasiones. Pero finalmente estas dos prácticas son anclas, como dice ahí, para vivir en medio de los huracanes y de las exigencias de un mundo corrompido en el cual tú y yo estamos inmersos. Siempre y cuando estas dos prácticas se hagan como un yo quiero y no como un tengo que. Cuando tu devocional se convierte no en un hábito, sino en una obligación, entonces finalmente no va a poder tener el efecto que Dios quiere que tenga. Así que estas dos prácticas nos ofrecen un ritmo para nuestra vida que nos une a Dios. Son disciplinas revolucionarias para los cristianos de hoy. Tener un devocional, querido hermano, representa el hecho de estar conscientes del amor de Dios y responder a ese amor que se encuentra en el centro mismo de nuestras vidas. Todos los momentos y todos los sucesos que se producen en la vida de todo ser humano son como una especie de semillas que siembran algo en nuestras almas. Porque así como el viento lleva consigo miles de semillas, como lo podemos ver ahora que está a punto de comenzar la primavera, también cada momento trae consigo semillas de vitalidad espiritual que llegan a posarse en la mente y en la voluntad de hombres y mujeres y niños que practican su devocional diario. Desgraciadamente, la mayoría de estas incontables semillas perecen y se pierden, porque los hombres no están preparados para recibirla. Cristo dijo hace 2000 años en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios, pero no todas las semillas dan buen fruto. Toda expresión de la voluntad de Dios es una semilla de vida nueva. Un devocional es un momento especial del día, dedicado a la comunicación con Dios y al descubrimiento de su palabra. Muchas veces hemos oído decir que es necesario tener un devocional diario, pero lo importante es saber cómo, cuándo y dónde se realiza para poder llegar al nivel de comunicación y de comunión necesarios para poder encontrarnos con Dios. Acompáñame, por favor, a Marcos 1:35 y vamos a ver el método que nos propone el Señor Jesucristo. Marcos 1:35. Cuando lo tengas me dices amén, por favor. Muy bien. ¿Ya lo tienes? Marcos 1:35. Mira, son pocas palabras, pero escúchalas con mucha atención. Dice su palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué dice? Oraba. Si tú observas con atención, hay 4 pasos que el Señor Jesucristo hizo en este devocional. La primera cosa que Él hizo fue que se levantó. Así que, querido hermano, si tú estás acostumbrado a hacer tu devocional acostado ahí en la cama, pues te quiero decir que el Señor Jesucristo te dice, no te quedes ahí, levántate.
levántate de tu cama. Y te dice en qué horario, muy de mañana, ¿sí? Y dice ahí, siendo aún muy oscuro. Y después, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Tercera cosa, se fue a un lugar desierto. Estaba yo leyendo hace un momento en Mateo 6, y cerrada la puerta, ¿se acuerdan? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que se fue a un lugar desierto, y entonces allí, dice la palabra de Dios, oraba. Así que partiendo de esta base, te voy a compartir un simple método para que, si tú quieres hacerlo de esta forma, puedas hacer tu devocional diario. ¿Me pones la que sigue, por favor? Estos son unos sencillos pasos que te puedo recomendar para que tú hagas diario tu devocional. El número 1 es: determina una hora fija para hacer tu devocional y apégate a ese horario. Determina una hora fija. Te quiero decir algo, querido hermano: no intentes hacer tu devocional en el tiempo que te queda, porque lo más seguro es que nunca vas a encontrar ese tiempo. Por eso es que Jesús lo hacía muy de mañana. Número 2, elige un lugar fijo. Si tú viste la película Cuarto de Guerra, una mujer utilizó uno de sus closets para poder sacar todo lo que ahí había, y ese era el lugar, era su cuarto de guerra, era el lugar que ella había elegido para poder hacer su devocional cada día y para poder orar en ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar que tú has elegido no vas a ser interrumpido por nada ni por nadie, y es un espacio especial para ti, donde siempre, querido hermano, te encontrarás con Dios. 3, ten listas todas las cosas que vayas a necesitar para que no te distraigas. Debes tener a la mano lo más importante: tu Biblia, un cuaderno, un lápiz y un sacapuntas, si es que acostumbras a subrayar con un lápiz, ¿sí? Y tienes que guardarlas en el lugar donde siempre hagas tu devocional para que no haya distracciones. Y el número 4, que lo mencioné hace un momento, el silencio. Silencio y soledad son las dos disciplinas más radicales de la vida cristiana. La soledad es la práctica de estar ausente de las personas y de las cosas para poder servir y ministrar a Dios. El silencio es calmar cualquier voz interna o externa para poder servir al Señor. Alguien dijo que sin soledad es casi imposible vivir una espiritualidad. La que sigue, por favor. El 5. Elige un libro de la Biblia. Y si no eliges un libro de la Biblia, yo te recomiendo que vayas conforme al plan de lectura que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia. Leemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y un capítulo de Proverbios cada día. No es recomendable que simplemente abras tu Biblia como algunas personas hacen, porque corres el riesgo de pasar por alto aspectos importantes del contexto de ese pasaje que aparentemente tú dices: es que así es como Dios me habla. Y tú puedes hacerle decir a la Biblia cosas que en realidad no dice. Nosotros debemos de tener un plan de lectura diaria para poder leer la Biblia completa en un año. Número 6, ora. Ora a Dios. Una vez que hayas elegido tu lectura, lo primero que debes hacer es orar para pedir a Dios que te ayude a escucharle y que puedas mirar y que puedas ver cuál es su voluntad. Recuerda que este no es un tiempo de oración, de intercesión por otras personas. Que no te confundas, querido hermano. Tú vas a orar en tu comunicación con Dios por el devocional que estás haciendo. Este no es el momento de interceder. Este es el momento en el cual tú te relacionas única y exclusivamente con Dios. Es el momento en el que te estás preparando delante de tu capitán, como lo cantábamos hace un momento, para que Él pueda guiar tu vida y para que tú, querido hermano, puedas recibir las instrucciones. No es el momento de pedir favores.
Tu meta debe de ser la de entrar en conexión directa con tu Creador. Esa es tu meta. Número 7. Lee y marca. Enseguida comienza a leer el capítulo que te corresponda. Si puedes leerlo varias veces sería mejor, pero vas a leerlo con un lápiz en la mano, marcando todo lo que llama tu atención. Es decir, puede ser alguna frase que te suene extraña o interesante, alguna palabra que se repita muchas veces, los verbos que representan acciones, los porqués, esos también son palabras importantes, y alguna actitud de un personaje determinado. Después, medita en la palabra de Dios. En este momento te darás cuenta de que hay algunas cosas que ya has marcado en tu Biblia. Concéntrate en esas porciones que marcaste y pregúntale a Dios qué es lo que te quiere decir con eso. Y elige la que más te llame la atención. Toma un tiempo para poder meditar en esa porción. Hoy en día entendemos que la meditación no es tratar de poner tu mente en blanco. Meditar la Biblia es precisamente lo contrario. Es llenar tu mente de los pensamientos de la palabra de Dios. Eso es meditar la palabra. Y número 9. Escribe tu devocional en ese cuaderno que tienes ahí en ese lugar. Yo quisiera de verdad que toda nuestra iglesia pudiera estar en el plan de lectura que tenemos. Sé que muchos de los que están muy cercanos a mí lo siguen, pero a ver, les voy a preguntar, así honestamente, ¿quién leyó su Biblia con base en el plan que tenemos? Levanta su mano. 1, 2, 3, 4. 4 personas. 5. 5. Muy bien. Escuche bien con mucha atención lo que le voy a decir. Hoy leímos Números 34 y 35. En este pasaje de Números aparece muchas veces una palabra: límites, en donde Dios estableció los límites de la tierra que iba a poseer cada una de las tribus de Israel. Pero nuevamente vuelve a aparecer la palabra límites en el capítulo 35, en donde Dios había establecido 6 ciudades de refugio para la persona que hubiera matado, ¿sí?, a alguna persona sin intención de matarlo. Hagan de cuenta, estamos escalando un monte, ¿verdad? Se desprende una piedra o la desprendes tú con tu pie una piedra, le cae en la cabeza y muere. O estás cortando leña y en el hacha que tú tienes se zafa de la parte de arriba, le cae en la cabeza a la persona que está a tu lado y la matas. Y como en la ley decía vida por vida, entonces había un vengador de la muerte que tenía derecho a matar a esa persona. Pero como Dios es justo, ¿verdad?, y Él previene todas las cosas, entonces Él estableció esas ciudades de refugio para que esa persona, ese homicida, pudiera ir a ese lugar y no fuera alcanzado por el vengador de la muerte. Pero en este momento también Dios establece sus límites y le dijo al homicida: esta es tu ciudad de refugio, permanecerás en ella hasta que el sumo sacerdote muera. Pero si tú traspasas nuevamente la palabra límite del lugar de la ciudad, podrá venir el vengador de la muerte y matarte. ¿Qué te habla a ti este devocional que hiciste esta mañana? ¿De qué te está hablando? La pregunta es si tú realmente estás aceptando los límites que ya Dios te ha puesto. ¿En qué parte te estás poniendo tú límites? Límites con tu celular, límites con la televisión, límites con tu manera de comer, límites también quizá en una adicción. ¿Qué es lo que Dios te está tratando de decir acerca de este devocional? Pero después, más adelante, pudimos ver en el capítulo 26 de Hechos a un Pablo con un denuedo impresionante, en donde comienza a platicar con el rey Agripa, un rey.
Y comienza a decirle cuál fue su testimonio, la manera como el Señor Jesucristo lo alcanzó, primero diciendo que él era fariseo y que le habían dado cartas para ir y perseguir a los cristianos, y que él estuvo incluso delante de los que asesinaron y aceptó su muerte. Pero ese testimonio de Pablo es un testimonio de verdad tan apasionante que después en el versículo, bueno, en uno de los versículos le dice, creo que fue el 27, sí, el 27, le dice al rey Agripa, después de que ya le da su testimonio, lo confronta. Un poquito antes Festo le dice: estás loco, Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco. Pero le dijo: no estoy loco, es verdad lo que les estoy diciendo. Y confronta al rey Agripa y le hace una pregunta: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y después le dice: yo sé que crees. ¿Y sabe qué le contestó Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le responde: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas. De verdad, hermanos, tantas cosas que la palabra de Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros para poder imitar. Así que, ¿me pones la siguiente, por favor? Aquí está lo que tú tienes que hacer con tu devocional. Eso fue lo que yo hice esta mañana. Dice: repasa varias veces este pasaje que llamó tu atención y pregúntate: ¿hay algo aquí que tengo que imitar? Por supuesto, el denuedo de Pablo, esa valentía que Pablo tuvo incluso delante de un rey. Y después viene otra pregunta: ¿hay algo en este pasaje que tengo que evitar? Por supuesto, traspasar los límites. Dios es un Dios de orden y establece límites. Siguiente pregunta, dice: ¿me identifico con alguna actitud que aquí se menciona? Por supuesto, me identifico con la actitud de Moisés. Admiro su obediencia, su paciencia, su autoridad y su organización y su forma de dirigir al pueblo de Israel para que pudiera tomar la tierra prometida. Moisés no iba a entrar, pero él organizó todo de tal manera para que Josué y Eleazar pudieran llegar a la tierra prometida y pudieran dividir la tierra de acuerdo con el número de personas de cada una de las tribus de Israel. Eso es lo que Dios te puede hablar cada día de tu vida en el devocional diario. Después termina tu tiempo devocional con una oración. Y toma en cuenta, querido hermano, lo que Dios te acaba de decir. Y al final de tu devocional, asegúrate de orar lo que Dios te acaba de decir. Y entonces vas a poder saber que tu oración va a ser contestada. ¿Por qué? Vamos a Juan 15:7. Juan 15:7. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice. Dice Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Os será hecho. La pregunta es si tú lo crees, querido hermano, porque si tú estuviste en tu devocional en la presencia de Dios y escuchaste su voz, entonces va a ser muy fácil que Dios pueda responder a tu oración. Ese es el punto, querido hermano. El devocional tiene que ser algo muy importante para tu vida. Recuerda que el verdadero propósito de hacer tu devocional es tener comunión con Dios y poder recibir las instrucciones que Él tiene para ti y para mí. Considera siempre que un devocional no es algo obligatorio, sino un privilegio, queridos hermanos, que Dios nos da. No hay una forma correcta de tener tu devocional, pero sí hay ciertos lineamientos que son esenciales. Y el primer lineamiento es que se base en la palabra de Dios, no en sentimientos, no en sensaciones, no en corazonadas. Hacer tu devocional es una decisión personal y consciente que va mucho más allá de tu estado de ánimo. Es una necesidad como comer.
No hay sustituto para el alimento que recibes a través de la palabra de Dios. Si al principio sientes que no puedes o que Dios no te habla, yo te digo, querido hermano, no te desalientes. Persevera en tu devocional y en tu oración. Y vas a llegar a un momento en que vas a decir verdaderamente, hoy Dios me habló. Necesitas aprender a escuchar a Dios y eso a veces requiere de práctica. Es como cuando vas al gimnasio, no ves los resultados después de la primera vez que tú fuiste y hiciste pesas y todo, no vas a ver los resultados el primer día. Tienes que ser perseverante para poder ver los resultados. Así que yo te digo, querido hermano, no te desanimes. Finalmente tú tienes al Espíritu Santo de Dios y Él te va a revelar su voluntad y te va a dar esa palabra de confianza que tú necesitas cada día de tu vida. Segunda cuerda que nosotros podemos tener para que nos lleve de regreso con Dios es el día de reposo. Para muchos, este día es nuestro día de reposo. ¿Pero qué es el día de reposo? La palabra reposo proviene de la palabra hebrea sabat. Significa cesar de trabajar. Se refiere a no hacer nada relacionado al trabajo por un periodo de 24 horas en una semana. Dios nos pone el ejemplo y después lo establece como un mandamiento. Acompáñenme por favor a Génesis 2:2. Génesis 2:2. ¿Ya lo tienes? Dice Génesis 2:2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Y qué dice? Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. 6 días trabajó y un día reposó. Respetar el mandamiento del día de reposo es extremadamente difícil en nuestros días. Va hacia la esencia de nuestra espiritualidad, nuestras convicciones, nuestra fe y nuestro estilo de vida. Nuestra cultura, queridos hermanos, nada sabe acerca de dejar todo por un día, 24 horas, para poder descansar y para poder agradar a Dios. Entender el día de reposo como una orden de Dios pareciera de verdad algo muy difícil de cumplir en este tiempo, pero es una increíble invitación que nos va a permitir aferrarnos a esa soga que nos regresa a Dios cuando estamos alejados de Él. Él nos ofrece que nos acerquemos a Él. El día de reposo es un don de Dios que estamos invitados tú y yo a recibir. Israel vivió como esclavo en Egipto por más de 400 años. Piensa esto, querido hermano. Nunca tenía un día libre. Eran tratados como herramientas de producción para poder construir pirámides. Eran máquinas de hacer. Trabajaban 7 días a la semana durante todo el año. Nunca habían visto o experimentado un ritmo de trabajo por un descanso. No tenían permiso ni la posibilidad de tenerlo. Pero cuando Dios los sacó de Israel, de Egipto, afirmó que ellos eran seres humanos hechos a su imagen. Luego les mostró la forma de vivir de acuerdo a la naturaleza dada por Dios y les dijo que Él era y que los amaba a ellos. Él era, Él dijo, yo soy, el gran yo soy. Y por eso fue que los sacó de Egipto. Hoy hay muchas personas que siguen viviendo en este activismo acelerado que les impide detenerse. Nosotros mismos nos hemos puesto cadenas que nos tienen atados a hacer y hacer. Y llevamos a nuestros hijos a ese activismo desmesurado, adicionando a los estudios el karate, el piano, el fútbol, el tenis, la danza, el canto y miles de cosas más. Ni descansan ellos, ni tampoco las mamás. Y luego nos preguntamos por qué estará tan irritable, por qué se enoja con tanta facilidad. Pues que te quiero decir que así como los vigilantes trabajan 24 por 48, Dios estableció un 6 por 1. 6 días de trabajo por 1 de descanso. Acompáñame a Éxodo 20 y veamos este mandamiento. No es una opción, no es si quieres, no es si estás aburrido, es un mandamiento. Éxodo 28.
Fue el texto que leyó mi esposa al principio. ¿Ya lo tienes? Cuarto mandamiento, Éxodo 28. Es el mandamiento más largo para que lo tomes en consideración. Te lo explica con claridad. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué será que Dios nos dice acuérdate? ¿Será que somos muy olvidadizos? ¿Será que a veces se nos olvida lo que Él quiere que nosotros hagamos? Dice acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Y ahí está el para, ¿no? ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Apartarlo para Dios con un propósito. Y dice aquí, 6 días trabajarás y harás, ¿qué dice? Toda tu obra. Pero ¿qué pasa cuando tú eres un desordenado, cuando no tienes un horario de trabajo, cuando nunca puedes terminar lo que empezaste y entonces cuando tú quieres descansar, no puedes, porque no acabaste la obra que tenías que hacer? Pero Dios te dice, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios. Y dice, aquí está la orden: no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nuevamente otra palabra. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y después que hizo, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Y surge la pregunta: ¿qué pasa con las personas que tienen que trabajar el domingo? Los pastores, las enfermeras, los doctores, los oficiales de policía, los meseros. ¿Qué pasa con los que deben de trabajar el domingo? Aquí está. No necesariamente tiene que ser el domingo, pero sí tiene que haber un día de reposo. Cada uno de nosotros, hermanos, en el contexto que nosotros vivimos, tenemos que buscar ese día de reposo para Jehová. Acompáñame a Marcos 2:27. Y este es un pasaje que puede dar la respuesta a muchos que dicen que tiene que ser el sábado, el sabbat. No, no tiene que ser el sábado. La Biblia nos enseña, y dice el mismo Señor Jesucristo en Marcos 2:27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No sé si te queda claro. Y no el hombre por causa del día de reposo. Te lo pongo más sencillo. El día de reposo se hizo para el bien de los seres humanos, no los seres humanos para el bien del día de reposo. Eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. Así que no tiene que ser forzosamente el sábado, porque yo les podría redarguir y le digo: ¿y cómo si en China es otro día? Aquí puede ser el sábado, pero allí es otro día más. Entonces no es el mismo día. Entonces, ¿qué? ¿Ellos están mal y nosotros estamos bien, o viceversa? No, finalmente, hermano, no se trata de ser religiosos. Finalmente tenemos que entender con claridad lo que el Señor nos quiere mostrar. Jesús mismo observó el día de reposo, pero también te quiero decir, en el día de reposo curó enfermos, en el día de reposo hizo sermones, les dio sermones al pueblo de Israel. Así que lo que sería trabajo para ti podría ser diferente para alguien más. Ahora la pregunta que surge es: ¿cómo guardamos el día de reposo? A lo mejor me dices: ok, ya entendí. Tengo que descansar 24 horas por una semana de trabajo. Pero la pregunta es: ¿cómo guardo el día de reposo? Bueno, para ello te comparto precisamente 3 principios. Ya habían puesto ahí el primero. El primer principio es detenerse. Por eso te pongo ahí un semáforo. ¿Sí? Está el semáforo ahí, ¿no? Cuando tú llegas a un semáforo, ¿qué tienes que hacer? Detenerte. Lo mismo tienes que hacer en el día de reposo.
detenerte. El día de reposo es en primer lugar un día de parada, debemos de hacer un alto total. Es como el semáforo que acabamos de ver, pero este semáforo a veces dura 30 segundos o dura 1 minuto, pero el semáforo que Dios te pone debe de durar 24 horas. Aún así, la mayoría de nosotros no puede detenerse hasta terminar con lo que pensamos que necesitamos hacer. Necesitamos completar nuestros proyectos, necesitamos completar nuestros trabajos, necesitamos contestar nuestros correos electrónicos, necesitamos llamar a todos aquellos que nos dejaron mensaje, necesitamos revisar el estado de cuenta de la tarjeta para pagar nuestras cuentas, necesitamos terminar de limpiar la casa. Muchos piensan que van a parar hasta que sus hijos ya sean adultos y vivan su propia vida, o cuando hayan ahorrado lo suficiente para poder comprar una casa, o creen que van a parar cuando se retiren de trabajar, o tengan una cuenta de banco muy abundante para ya, ahora sí, según ellos, poder descansar, y la lista puede continuar. Pero te quiero decir, hermano, nos detenemos durante el día de reposo porque Dios está en el trono y Él nos manda descansar en el día de reposo. Si tú no lo logras entender, no vas a poder hacer un día de reposo porque no te vas a poder detener, siempre vas a tener cosas en tu cabeza que tienes que hacer. Así que este día de reposo nos recuerda lo que dice el Salmo 46:10. Salmo 46:10, no lo busques, solo son unas cuantas palabras. Dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. No necesitas, hermano, seguir trabajando en ese día. No necesitas estar pensando en lo que vas a hacer mañana. Tú tienes que entender que en 6 días necesitas hacer toda tu obra y regalarte. Dios te está regalando ese día de reposo. Deja de estarte preocupando por lo que vas a hacer el día de mañana. Dice Mateo 6:31, el mismo Señor Jesucristo, se los leo, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. La palabra dice que Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Y Él dijo: ve a las aves, ni siembran, ni trabajan, ni cosechan, y yo las alimento todos los días. ¿Y tú acaso eres diferente a las aves? ¿Tú que eres mi hijo eres diferente a las aves? Por eso dice: no te afanes, deja de estarse afanando. Yo quisiera saber si habrá alguien aquí que pudiera ese día de reposo decir: hoy apago mi celular, apago mi computadora, apago la televisión y ahora sí, voy a descansar en el Señor. Vamos a Génesis 2, del 1 al 3, nuevamente, para poder volver a ver lo que dijo el Señor. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el 7º día de la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que considera que tú, querido hermano, tienes que descansar de varias cosas: del trabajo, del cansancio físico, de los apuros, de las tareas múltiples, de las preocupaciones, de tomar decisiones, de ponerte al día con los trámites, de descansar de la tecnología y las máquinas, lo que te dije hace un momento, apagar tu celular, dejar de estar mirando las redes sociales. Cuando nos detenemos y descansamos, respetamos nuestra humanidad y la imagen de Dios en nosotros. Dice la Biblia: y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Te quiero decir, hermano, no somos seres humanos imparables. Lamentablemente a veces Dios nos lleva a descansar a fuerzas de una enfermedad física. Hace 3 años Dios nos mostró que Él te puede obligar a descansar.
y mandó el COVID. Y mucha gente que decía, es que no puedo dejar de trabajar, es que no puedo de hacer esto, tuvieron que descansar, tuvieron que encerrarse en sus hogares. Por esa razón, lo más fácil, hermanos, es que nosotros debemos obedecer a Dios en lo que Él nos manda. Hay que descansar un día a la semana. Segunda cosa que debes de hacer, ¿me pones la siguiente, por favor? Ahí está. Bueno, ahí está, en Mateo 6:31, en donde dice que no te afanes. La siguiente, por favor. Principio 2. Si tú vas a apartar ese día, entonces tienes verdaderamente que aprender a descansar. Sí, ya lo habíamos leído ahorita en este. Ponme la siguiente, por favor, el tercero. Este es muy importante. No solamente es parar, no solamente es descansar, sino la otra cosa, tienes que aprender a disfrutar. No es el hecho de que no hagas nada, es el hecho de que no se sienta que es una obligación, sino que verdaderamente lo disfrutes. Génesis 1:31, ahí está, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. La pregunta es si lo que tú haces lo puedes mirar como algo bueno, porque tú tienes que aprender, hermano, a disfrutar de lo que tú haces, porque si no lo disfrutas, pues solamente vas a estar existiendo y no viviendo. El Señor disfrutó de su creación. Durante el día de reposo somos llamados a disfrutar y deleitarnos en la creación y en los dones que Él nos da. Así que debemos ir más despacio y prestar atención a la comida, disfrutarla, olerla, saborearla, poder mirar las riquezas que el Señor nos ha mostrado. Tenemos que tomar un tiempo para contemplar la belleza de un árbol, de una hoja, una flor, el cielo. ¿Cuántas veces te has sentado en tu jardín simple y sencillamente para observar la naturaleza? Dios te dio la capacidad de ver, de oír, de saborear, de oler y tocar, y así podrías utilizar todos tus sentidos para verdaderamente disfrutar ese día de descanso que Dios te quiere dar. Así que disfrutemos el tiempo que Dios nos ofrece y descansemos. Disfrutemos de un tiempo en familia, unidos en un mismo propósito. Para concluir, si quieres tener una espiritualidad emocionalmente sana, debes descubrir estas dos sogas o lazos de amor que nos llevan de regreso a nuestra comunión. La primera es tener un devocional y representa el hecho de estar consciente del amor de Dios y responder a ese amor que se encuentra en el centro mismo de nuestras vidas. Y en cuanto a tu día de reposo, ¿me pones la siguiente, por favor? Ahí está en el devocional los 11 pasos que yo te propongo que tú hagas para poder hacer tu devocional. Esos pasos que debes de utilizar para verdaderamente entrar en comunión con Dios. Después, 3 principios para el día de reposo. La siguiente, por favor. 3 principios: detenerse, descansar y disfrutar. Si esta palabra te dio entendimiento de tu necesidad de tener un tiempo diario con Dios, ¿por qué no haces un compromiso con Dios el día de hoy, querido hermano, para que te ayude a descubrir esas maravillosas herramientas que te ayudarán a poder tener una mejor relación, una mejor comunión con Dios y una espiritualidad más sana? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Padre. Te damos tantas gracias por esta palabra que hemos recibido el día de hoy, Padre, y que nos confronta a cada uno de nosotros, Padre, porque hemos entrado en un tremendo activismo cada día de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Padre, no hemos entendido lo que significa el reposo. Tampoco hemos entendido que es un mandato divino, está dentro de los 10 mandamientos. Para ti es algo muy importante, porque ese es tu día, Señor, es el día del Señor, es el día en el que reposamos en ti. Es el día, Señor, en que paramos de poder hacer todas las cosas
es el día en que nos disponemos a verdaderamente descansar de todo el trajín de la vida, Señor, descansar de un mundo caído en el cual las noticias nos bombardean cada día de nuestras vidas, Señor, en donde el comercio pareciera ser que quiere tomarnos continuamente para que nos volvamos seres consumistas. La televisión nos atrapa en una serie de cosas, Señor, que nos presentan ahí y que pareciera ser como es una adicción, como la droga, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender que debemos detenernos, y ayúdanos, Padre, a poder entender la forma en que debemos de descansar una vez a la semana, Señor, para poder también darle a nuestro cuerpo ese descanso que necesita y que pueda tener sanidad y que pueda continuar y seguir adelante, pero sobre todo, Padre, danos ese disfrute que nos puede dar el verdaderamente estar en familia en un tiempo de calidad, en donde tendremos comunicación los unos con los otros y comunicación contigo, Señor. Permite que esos días de descanso los podamos disfrutar como lo que somos, Padre, tus hijos. Así que te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad. En tu nombre lo pido. Amén.